Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Hola, hola, bienvenidas sean todos a la emisión de este miércoles 21 de abril de 2021 de Morada Noticias, su herramienta ciudadana para vigilar el poder y mapear el placer de Medellín. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Un día como hoy celebramos el Día Mundial de la Creatividad. Hoy deberían más bien celebrar todos esos políticos colombianos que salen con unas ideas tan únicas, esas que nos hacen decir, ¿ustedes se imaginan vivir en Noruega y perdernos de todo esto? Las matas de la creatividad colombiana, como ese que se inventó el protestódromo, que ahora es nuestro ministro de Defensa. O esa otra que pensó a propósito del 420 ayer en el marihuanódromo. ¿Será que debemos encerrarnos de acuerdo con nuestros intereses? ¿O más bien es el COVID-19 y la pandemia mundial los que nos tienen encerrados? Yo soy Laura Bayer, ya me conocen y estamos acá para ambientar sus oídos mientras pasa este aparente fin del mundo, pero nosotros tenemos la esperanza de que todavía hay mucho por construir y muchas historias que contar. Y antes de presentarles qué tendremos hoy, saludo a mi queridísima colocutora, la editora de Ciudad, Joely Ávila. Hola, Joe. Hola Lau, ¿cómo vas? Un saludo para ti, para nuestros editores de Ciudad y para nuestros oyentes. Ayer les contábamos qué nos pasaría a nosotros, la gente del común, si llega la reforma tributaria. Hoy les hablamos de lo paila que estaría el cine colombiano y esta industria con esta reforma, en la voz de Ana Isabel Arias. En Habitar, ¿qué tan importante es tener pulmones verdes dentro de esta ciudad? Dejo que Sebastián Muñoz les cuente. Lau, ¿qué más tenemos para hoy? Joe, hoy desde Casa de las Estrategias, Camila Uribe nos trae su entrega habitual de los miércoles y en Placer les presentamos un espacio donde los y les hermanes trans comparten información de lo que viven en la voz de Alejandra Colorado. Esto es Morada Noticias y les dejo con Henry, nuestro editor de Ciudad, que nos cuenta la cartelera de hoy miércoles. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? ¿Qué hubo, moradores? ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que bien. Yo soy Henry y en este miércoles covidoso les traigo los datos del día. ¿Recuerdan que en la emisión del 13 de abril les contamos que el Consejo de Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín anuló los exámenes y validaciones que le otorgaron el diploma de abogado al congresista Julián Bedoya? Pues parceras, parceros, les cuento que la Corte Suprema de Justicia llamó a Bedoya y le dijo, venga señorito, que usted nos tiene que responder por las irregularidades sobre su título. ¿Por qué? Porque eso es un delito, falsedad en documento privado. Por eso se le hace la investigación. Obvio aquí en Morada estamos súper pendientes a lo que pasará. Y llegó con la info de la novela de EPM e Hidroituango. Pillen que la Contraloría General de la República, la gente que se encarga de estar pilas, que los recursos y bienes públicos se usen bien, ordenó que se le embargue la cuenta bancaria a la empresa Integral SA, una de las constructoras de Hidroituango. Mientras se hace la investigación por presunto detrimento patrimonial, es decir, uso indebido de plata o bienes públicos por más de 4 billones de pesos. Parce, eso es un 4 con 12 ceros. Son 8 millones de mercados de 500 lucas cada uno. Eso es mucha plata, señores y señoritas. Bueno, por otro lado, ¿recuerdan que Daniel Quintero, luego de echar al exgerente de EPM a Álvaro Guillermo Rendón, dijo que Rendón hizo Toro mal? Pues como Nicki Minaj, que en vez de decir todo dice Toro, pero ok, allá ella. ¿Que buscó beneficiar a un agente sobre EPM? Resulta que el exgerente no le gustó mucho esto y denunció penalmente a Daniel Quintero por decir cosas que atentan contra su honra y buen nombre y le pidió que se retracte y rectifique todo lo que dijo de él. Como la ven, pues... Qué curioso, les seguiré hablando de PM, pero este es un dato para que estén pilas, pillen.
Mañana jueves 22 de abril habrá interrupción de acueducto en varias zonas del municipio de Bello. Es decir, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, los barrios Bellavista, Pacheli, San Gabriel, Playa Rica y Primavera, así como en Urapanes, San Martín y Villa del Sol. No tendrán agua, entonces a recoger agua. Para cerrar, hey, ¿te sentís muy paila con estos encierros de fines de semana? ¿O sentís ansiedad con lo que pasa en la ciudad y en este mundo? Parce, te cuento que en la línea amiga 444, 4448 y la línea 123 está disponible 24 horas del día, 7 días a la semana para escucharte y atenderte. Recuerda que tu salud mental es igual de importante a la física. Entonces, cuidado, ojo pues. Y bueno, pues sin más, nos escuchamos mañana. Chao, chao. ¡Qué buen servicio! Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El martes 20 de abril del 2021 asesinaron a Diego Alexis Agudelo Cuervo, de 38 años, en el barrio Cerro Nutibara, comuna 16, Belén. Además, les cuento que el lunes 5 de abril del 2021 asesinaron a Duvernay Maya López, de 34 años, en el barrio Nueva Villa de La Iguaná, comuna 7, Robledo. Este caso, que estaba por establecerse, cambió su conducta a homicidio después de los exámenes realizados por medicina legal. En lo que va del año, ya son 107 vidas arrebatadas por la violencia homicida de esta ciudad. 107 ciudades posibles que no conoceremos. Por todas ellas y por Migue, nuestro editor de Ciudad Asesinado en 2020, dedicamos un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. Nos declaramos inconformes con el resultado del mundo. Revelamos la codicia de esta ciudad, sus atajos y sus formas de sacar ventaja. De frente y sin mente, así será la nueva reforma tributaria. El cine colombiano es una de las industrias más olvidadas y usadas del país, y con la futura reforma les exprimirán aún más. Ana Isabel, cuéntanos. Peladas y pelados, la industria del cine colombiano también se azaró con esa reforma tributaria que nos quieren meter. De acuerdo con personas pertenecientes al gremio audiovisual, los cambios que propone el gobierno nacional en ese proyecto para la ley del cine, la 814-2003, afectaría en especial el recaudo del Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Les explico. Cuando vos o yo o cualquier persona compra una boleta de cine, un pequeño porcentaje de esto se va directamente a Proimágenes, que es quien administra este fondo, al cual también llega un porcentaje que viene de los productores, de los distribuidores y exhibidores. Y de forma autónoma, esa plata regresa al sector para apoyar los diferentes proyectos de cine que se hacen en Colombia. Así nos los describió Juan David Orozco, comisionado fílmico de Medellín. Ahora bien, de aprobarse la reforma tributaria, muy probablemente el fondo desaparecería, ya que los recursos para fomento del cine serán otorgados por el gobierno a través de su presupuesto nacional. Es decir, a las y los cineastas les toca dar que plata del Estado para poder ejecutar proyectos. ¿Y qué pasa? Neas, que todos sabemos que el Ministerio de Cultura, por ejemplo,
es uno de los que menos dinerito tiene para generar camello para las y los artistas. Y puede pasar lo mismo con el cine, nos dice Juan David. Escuchemos. En nuestro país, esas financiaciones estatales siempre terminan siendo lastimosamente una inquietud por resolver, nunca termina de ser un dinero fijo que uno sabe que va a estar. Históricamente hubo un fondo hace muchos años llamado Focine que funcionaba un poco de esa manera y el cierre o la terminación de Focine fue muy traumática. Hubo incluso muy malas prácticas en el proceso de Focine, pues de entregar plata a dedo, de favorecer contenidos cinematográficos un poco que hablaban bien de gobernantes o que se cuidaban de hablar temas que podían afectar la buena imagen del gobierno, y ahí ya empezamos a cruzar una línea muy cercana a la censura que también hace parte como de la amenaza que se plantea con esta posibilidad del proyecto de la reforma tributaria en cuanto a las modificaciones que plantea para la financiación de los mecanismos de fomento en Colombia. Que hay otro también que es la ley 1556 del 2012. Esta es una ley que fomenta a Colombia como locación de producciones internacionales, que ha sido también una ley muy benéfica para el sector y muy exitosa en su aplicación, pues no se entiende muy bien el interés que puede tenerse para que tenga una modificación. Compas, para Juan David, la ley del cine colombiana, así como está, les permite dejar el nombre del país en el panorama mundial con diferentes producciones. Y no es carreta. Si en 1997 se estrenaron 2 películas colombianas, el año pasado fueron 42. No solo es cuestión de cantidad, sino también de calidad, pues las cintas se mueven en festivales de cine a lo largo del mundo, como los Días de la Ballena, de Catalina Rollave, La Tierra y la Sombra, de César Acevedo, Soñar no cuesta nada, de Rodrigo Triana. Todo se logró, según Juan David, gracias a la creación de Proimágenes hace 20 años, a la Ley del Cine de 2003 y a la Ley Filmación Colombia de 2012, que promovió la llegada de productores extranjeros para filmar en el país. Gracias a eso, grandes directores, actores y productoras como Netflix vinieron a filmar en Colombia y el talento nacional se potencializó a nivel mundial. Entonces, si pierden sus recursos, se va la inversión internacional, y si se va esa inversión, queda gente sin camello. Si en ese fondo se ve amenazado por las particularidades que plantea ese proyecto de reforma tributaria, es un fondo que puede que un año tenga el dinero suficiente para responder a las producciones y que el año siguiente puede que no. ¿Qué genera eso? En términos de confianza para las productoras internacionales, ya sean las major, pues los grandes estudios de producción o las plataformas que cada vez toman más fuerza, que son como los principales inversores, si sienten que en Colombia puede que haya un fondo este año, pero quizá el otro año no, ahí se rompe lo atractivo de este mecanismo. Entonces, por supuesto que si se implementa una reforma tributaria tal cual está planteada en el proyecto, afectaría de manera muy sensible la inversión internacional y extranjera en términos audiovisuales, que es una inversión que no solamente se ve en que consuman unos servicios de distinta índole, sino que eso repercute de una manera muy importante en los procesos de transferencia de conocimiento que pueden recibir las distintas personas que se dedican profesionalmente al cine. Panas, con esa reforma, el cine colombiano también pierde independencia. Las historias que cuentan las y los productores se verían en riesgo porque responderían a un presupuesto nacional, que difícilmente va a querer apoyar proyectos que generen en evidencia las problemáticas sociales que se viven en el país por el abandono estatal. Amis, como la reforma hasta ahora pasa a revisión a las comisiones de Senado y Cámara de Representantes, los productores colombianos preparan sus argumentos para pedir que estos temas sean aclarados o revisados en la reforma, que posiblemente aprueben. Por ahora es claro que el cine o las personas de clase baja y media no son las únicas molestas con la ley propuesta. También están los empresarios de conciertos y músicos como Juanes o Santiago Cruz, que protestaron por sus redes sociales porque dicen que se eliminarán los beneficios de la ley de espectáculos públicos, que favorece la realización de conciertos en Colombia. Además, las boletas para este tipo de espectáculos también serán más caras. ¿Y qué podemos hacer? La movilización del 28 de abril es muy importante, como lo planteó ayer Yamit López del Observatorio Económico de Antioquia. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation, pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores.
Habitamos la ciudad en movimiento, a las otras personas, a la propia vida, porque solo se puede amar lo que se habita. Que la naturaleza no deje nuestra vida. Tenemos que protegerla, que el cemento, los carros y las construcciones no nos nublen la realidad. Sebastián, hola. La naturaleza y los procesos naturales no dejan de estar presentes en nuestra vida, aunque el ser humano en su afán por convertir todo en cemento trate de borrar su existencia, porque con el pasar de los años nos convertimos en sociedades urbanas que poco nos importan los valores ambientales, que toleramos la eliminación de nuestros ecosistemas, árboles y plantas, solo por tener más vías para movilizarnos o más sistemas de transporte masivo, como pasa con el tramo 2B del Metroplus, que para poder construir se debe acabar con un pequeño pulmón verde dentro de un espacio de ciudad. Pero, para fortuna del biólogo Sergio Cardona, existen lugares como el Jardín Botánico de Medellín. Sergio nos acompañó en un recorrido por este espacio, explicándonos y recordándonos que la naturaleza es vital para la subsistencia del planeta y el ser humano. Acá podemos ver completamente que es una planta, que diferentes especies de plantas hay, y que es un árbol, por ejemplo, porque a simple vista es claro que todos los árboles son plantas, pero no todas las plantas son árboles, ¿sí o qué? ¿Qué hace una planta? ¿Cuál es la característica principal de una planta? La primera, que es autosuficiente. Esa es la diferencia más marcada entre casi todas las plantas y los animales. Todas las plantas tienen un mecanismo propio de las plantas, la fotosíntesis. ¿Y cuál es esa función que hacen? Se alimentan a través de la luz del sol. Las plantas son organismos modulares. ¿Qué quiere decir modulares? Que es un pequeño módulo que se repite. O sea, no está centralizado como el organismo en el tronco, por así decirlo, sino que si ustedes van a analizar cualquier planta van a encontrar siempre una pequeña unidad que se va a repetir, ya sea la de las hojas, ya sea la de las ramas. Entonces, las plantas son realmente el ser vivo más importante que habita el planeta. En ese sentido, según Sergio, los árboles son una solución para combatir los problemas ambientales y lograr un equilibrio ecológico del planeta. Esos batallan contra muchos problemas del medio ambiente, el calentamiento global, la inundación de suelos, la contaminación del aire, la deforestación, incendios forestales, entre muchos otros que acaban con la calidez y el oxígeno de la tierra. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen los árboles? ¿Por qué se dice que respiran, que son el pulmón? Porque realmente mediante la respiración de ellos, mediante la fotosíntesis, ellos toman CO2 de la atmósfera, dióxido de carbono, y lo fijan. ¿Qué quiere decir que lo fijan? Lo vuelven biomasa, lo vuelven sólido y crece en el tallo, y con eso es que cómo van engrosando los árboles, ¿sí o qué? ¿Y de qué nos sirve eso? Pues resulta que el CO2, el dióxido de carbono, es un gas de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir que sea un gas de efecto invernadero? Que nada más el dióxido de carbono, nada más por estar en el aire, aumenta la temperatura de la atmósfera, ¿sí o qué? Y no deja que baje. ¿Qué pasa con que aumente la temperatura de la atmósfera? Se deshielan los polos, sube la marea, sube el nivel del mar y bueno, entramos en un colapso climático catastrófico y apocalíptico. Panitas. Por eso, ante la deforestación, tala de árboles y la contaminación ambiental, el planeta necesita urgentemente de árboles que permitan conseguir oxígeno y mantener una calidad ambiental para la supervivencia de todas las especies que habitan en este mundo. Los árboles son los pulmones del planeta, absorbiendo los gases invernaderos y se convierten en ecosistemas para la diversidad biológica. ¿Qué está pasando entonces con los árboles? Que sí, que fijan CO2. Y uno diría, pero ¿a qué velocidad, por Dios bendito? O sea, necesitaríamos una cantidad impresionante de árboles para que fijen las toneladas y toneladas de CO2 que el ser humano emite. Con los carros nada más, pues ya se está emitiendo toneladas realmente. Si vayan a pesar un árbol, vaya a pesar un árbol del Amazonas que haya vivido 80, 100 años, les va a pesar toneladas en serio de madera. La madera es, entre comillas, si podemos llamarlo, CO2 llevado a un estado sólido. Entonces los árboles, a medida que van creciendo, van tomando este CO2 y ese CO2 no vuelve a salir a la atmósfera. Esa es la solución más eficaz que se conoce para el calentamiento global y los efectos negativos del cambio climático. Esa es la verdadera importancia de los árboles, porque es que un solo árbol enfría más que 6 aires acondicionados durante un año. O sea, logran mantener más la temperatura fría y no produce ningún contaminante, no está gastando energía. Ese es uno de los motivos por los que las y los ambientalistas luchan por tener árboles, porque tenerlos en el campo es muy cuca,
pero si se tumban acá y se siembran allá, ¿de qué manera vamos a detener la contaminación que generamos en el casco urbano? Compitas, en realidad los árboles son fuentes de vida y es ahí donde el hombre, haciendo uso de su explotación para alimentarse, vestirse, tener combustible, construir viviendas, papel, muebles y otros bienes materiales para el desarrollo en la sociedad. Deja al planeta sin esos pulmones que reursen en otros problemas de impacto ambiental en la naturaleza. Y Sergio no argumenta que como sociedad no podamos progresar, pero sí se pregunta cómo vemos el progreso. ¿Cómo querer exterminar la fuente de vida para los ecosistemas y para nosotros mismos? Las plantas, al igual que los animales, se extinguen, como pasa en este momento con uno de los árboles más representativos para el país, el carbonero. Entonces, ¿qué? Se animan a cuidar entre todos los espacios verdes de la ciudad, porque recordemos que el ser humano no es el único ser vivo en este territorio, también están esos insectos, bichos o animales que como las ardillas, las zarigüeyas, los pájaros que viven en estas zonas verdes, que en ocasiones no le damos el valor que merece. Voces soñadoras en Morada Noticias, opinión constante en código abierto. La semana pasada, nuestros aliados editoriales de Casa de las Estrategias y su líder Camila Uribe, en la columna de Conexión Académica, iniciaron un análisis sobre el gobierno Twitter. Hoy continúan con este tema. Conexión Académica. La mirada de Casa de las Estrategias sobre investigación, mediciones, teorías y centros de estudios. Con la dirección de Camila Uribe. Hola, hoy vamos a seguir haciendo el análisis sobre el gobierno tuitero. En Casa de las Estrategias utilizamos una librería del software Python que se llama WordCloud, es decir, nube de palabras, para procesar los tweets de la alcaldía, del alcalde, sus dependencias y los ordenadores del gasto. Estas nubes nos muestran en tamaño más grande las palabras que se utilizan más. Con eso, notamos que en enero lo que más menciona el alcalde es la Fundación Carla Cristina, en febrero a Hidroituango y en marzo a EPM. Por supuesto, puede haber razones válidas y positivas para mencionar, hacer rendición de cuentas y hacer formulaciones sobre EPM e Hidroituango, pero es extraño y genera preocupación que el alcalde se centre en una fundación. Puede que para el alcalde y compañía la fundación en cuestión no sea la mejor y haya cometido algún error, pero nadie es capaz de sostener que la fundación es un problema para Medellín y menos una prioridad de problemas a discutir. Más bien, para muchos, incluyéndonos a nosotros, es una fundación que ha hecho mucho por Medellín y le debemos mucho. Tristemente, es más fácil poner en la palestra a alguien de forma escandalosa por una animadversión y por una coyuntura en vez de una increíble y valiosa trayectoria. Lo cierto es que esos enfoques del alcalde están dañando la dignidad del cargo de alcalde y dañando la democracia, en tanto parece que puede perseguir y vetar a quienes estén relacionados con algún grupo que lo critique o le haga veeduría. Y además esto también está dañando los roles y hasta la separación de poderes, porque les cuento una cosa, el alcalde no está en la rama del poder que investiga y sanciona. La dignidad de un cargo también requiere dignidad y sobriedad. Lo que funciona normalmente no está haciendo tanto ruido ni rechina tanto. También hay ejemplos buenos en este gobierno tuitero, como son las Secretarías de Juventud y Movilidad en Twitter. Vemos a Movilidad prestando un servicio y a la de Juventud sacando lo mejor de nosotros con un tono solidario de acompañar, escuchar, la charla y hablar. Lo que sí es muy anticuado es tantos ordenadores del gasto y secretarías que mencionan a diario el nombre de Daniel Quintero, como si no hubiera una coautoría natural y como si se tratara de un príncipe. Quizás los ejemplos donde esto se ve más es en corregimientos, en etnias, en Secretaría de No Violencia y en Salud. Podemos pensar que esto en particular no es grave, pero puede ir acompañado de una gratitud y una personalización del Estado, como decir tanto gracias a o por orden de. Y en un país como Colombia esto refuerza una cultura política de los favores y no de los derechos, y una democracia basada en el carisma o en los buenos sentimientos del dirigente y no en el deber y en el servicio.
La inmediatez de la política es dañina, las soluciones diarias o de cada hora infantilizan a la población y por eso nos hemos acostumbrado a discursos mesiánicos y heroicos donde todo se va a resolver milagrosamente en 4 años y la comunicación pública se puede desgastar en la excusa de que todo es culpa del anterior. Es más, un político debería de tener claro antes de lanzarse que de lo que hizo su antecesor es tan grave que no va a poder cumplir con sus promesas actuales. Ahí les dejo. No cambiaremos la culpa por el gozo. Morada Noticias reivindica el derecho al ocio, al olvido y el placer. Las putas noticias, un medio de comunicación muy necesario en una ciudad como Medellín. Aleja, por Editores de Ciudad, préstanos tu voz para contarnos de qué se trata. Las putas noticias nace una tarde cualquiera en pandemia que hubo una juntanza del colectivo La Red Popular de Medellín. Estábamos compartiendo, en esos momentos vimos la noticia de una chica que habían asesinado aquí en Colombia, una chica trans, y siempre es el descontento, siempre es el sinsabor de los medios de comunicación al referirse a una noticia a una persona trans y más una mujer o un hombre, porque no sé el motivo por el cual los periodistas quieren indagar de esa vida pasada para así mencionarla, para así nombrarla y tomar su nombre identitario como un alias. Eso es una falta de respeto para con nosotras, para con nuestra identidad. Entonces desde ese momento nos dio como ese sinsabor, ese descontento y yo dije, debemos hacer algo, debemos crear un medio de comunicación, debemos crear un noticiero donde nosotras, nosotros y nosotres respetemos esa construcción de género que cada quien hace, aún así, ya después de su fallecimiento. Esa es Valery Parra, presentadora de Las Putas Noticias, un espacio donde los y les hermanes trans comparten información de sus vivencias, de lo que les gustó o no, y sobre todo de los derechos que se les niega por ser trans. Las Putas Noticias, como nos cuenta Valery, es un medio de comunicación travesti, muy necesario en Medellín, porque para ella, en esta ciudad el amarillismo es tan tenaz que muchas y muchos periodistas no respetan la intimidad de nadie. No les importa qué puede sentir la familia, los amigos de una persona trans asesinada o violentada, ese ser humano del que hablan con tanta propiedad solo por entregar una nota periodística. Panas, ella también se pregunta ¿por qué los medios de comunicación siempre son? Pasó esto con miembro de la comunidad LGTB+. Miembro de la comunidad LGTB+, tuvo un problema. Miembro de la comunidad LGTB+, miembro de la comunidad LGTB+, y bla bla bla. Como si no pudieran decir el nombre de la persona y así respetar el tránsito que ella o él hizo. Valery nos cuenta los temas que tratan en Las Putas Noticias. Los capítulos siempre se ha hecho como un conversatorio, nos reunimos en una casa de alguno de los miembros de Las Putas Noticias, empezamos a un derrotero de ideas, como quisiéramos, empezamos a la construcción de un guión colectivo de las vivencias, porque la gran mayoría también es de vivencias de muchas de nosotras, de muchas hermanas que conocemos, porque la construcción de este guión nunca ha sido ficticio, que muchas veces nos inventamos el personaje para proteger la identidad de la persona que proporciona la historia por seguridad, pero siempre el contenido es real. Por lo menos el último capítulo de salud fue evidenciado por una experiencia que tuve yo con la EPS en mi tránsito, que es una situación muy engorrosa, es una situación muy complicada, un tránsito de una chica transgénero a la EPS y también de un chico trans. Es visualizar todas estas problemáticas, ya que nos damos cuenta de que muchos dicen que la pandemia aumentó y yo digo que no, la pandemia visualizó las violencias que siempre hemos vivido. Entonces, y ahí la necesidad de construir y comunicar y educar. Amis, las y los que crean contenido para Las Putas Noticias no son periodistas. Valery nos aseguró que al menos sí entienden que el periodismo con enfoque de género equivale a ponerse una especie de gafas para garantizar que toda la información, todos los contenidos que produzcan sean tratados con perspectiva de género. El enfoque de género tiene que ver desde decir qué temas cubrir hasta cómo presentarlos. Asimismo, implica reconocer que no existe una sola forma de ser mujer o de ser hombre.
El mensaje que siempre llevo es algo muy simple, sencillo, es una palabra de 3 sílabas: respeto. Algo muy chiquito pero con mucho significado y con mucho poder, porque si yo respeto la identidad, porque si yo respeto el mencionar, porque si yo respeto el libre desarrollo de las demás personas, de los demás, puedo generar buena convivencia, porque estas noticias también generan un sinsabor, generan mucha discordia en nuestra población. Hay mucha gente que le coge como descontento, hasta odio de dicho medio de comunicación, de dicho periodista, por noticias amarillistas. Lo que ellos muchas veces se enfocan es en generar la polémica sin importar que van a herir muchas susceptibilidades, que van a herir muchas personalidades y muchos sentimientos, porque si no le ponen calidad humana a su trabajo y a su profesión, la verdad, déjame decirle que están perdiendo el tiempo, porque si solo se forman en el hacer y no en el ser, perdieron la plática de la universidad, porque primero tiene que haber calidad humana, sin pasar por encima de las personas, sin pasar por encima del ser, de la construcción de cada ser humano, porque detrás de ellos está una familia, una mamá, una pareja, que también duele, que también se siente por cómo están mencionando y tratando a esa persona en dicha noticia. Compitas, la periodista María Mercedes Acostas dijo en un taller con la Fundación Gabo que un primer paso para darle la vuelta a esos prejuicios y estereotipos de los que nos habla Valerie es preguntarse de qué forma están presentes hombres y mujeres en los contenidos de los medios de comunicación. Es importante también estar consciente de las desigualdades que implican las diferencias de género, raza, clase social. Por ejemplo, ser consciente de las desventajas que representa ser mujer frente a ser hombre, ser gay o lesbiana frente a ser heterosexual y ser persona trans frente a otros tipos de identidad de género. Cuando los medios tradicionales no sirven, dice Valerie, nacen proyectos como estos, donde además de parcharse a hacer periodismo porque les oye mucho, también educan. Escuchemos por qué se llaman las putas noticias. El nombre fue una polémica. La idea principalmente a mí se me ocurrió como notitrans, noticias trans. Algo como el momento yo dije notitrans, algo que lleve la palabra trans, que nos reconozca. Pero en la búsqueda de ese reconocimiento, de ese mencionar, surgió putas, porque la sociedad piensa que todos los que son gays, que todas las que son trans y son trans, ejercemos la prostitución, de que solo servimos para eso, de que somos putas. Entonces, como muchas veces se utilizan esas palabras para reivindicarse con todo este juzgamiento que hace la sociedad y decir, ¿tú crees que me vas a ofender con esa palabra? Pues no, aquí estamos las putas demostrando de que sí valemos, de que sí tenemos poder, de que sí podemos hacer algo por la comunidad y en bien, sin venir a violentar y sin venir a minimizar la construcción del género de una persona. Compitas, pueden buscar las putas noticias en redes sociales y se parchan a ver el contenido que tienen. Además, si te soya mucho el periodismo, los temas de género y deseas apoyarles, puedes escribir a sus redes sociales y decir que quieres ser voluntario o voluntaria, porque tienen las puertas abiertas para quien desee aportar conocimiento, para que este noti crezca. Moradores y moradoras, gracias por escucharnos y por hacer parte de esta comunidad que cree en nuestro modo de narrar las noticias, en nuestra alternativa del cubrimiento de la información de ciudad y de la formación ciudadana. Recuerden que si tienen algún tema que quieren que investiguemos o algún parche que les gustaría que más personas se enteraran de él, nos lo pueden contar en el 350-666-8436. Les recordamos que esta emisión la convertimos en un podcast que subimos a nuestras plataformas. Nos encontramos como Morada Noticias en Twitter y en Spotify, en YouTube como Morada Estéreo, en Facebook como Morada Medellín y en TikTok como Morada Med 1. Feliz resto de martes para todos, nos escuchamos mañana y les dejamos con la canción del día, La Fragua de Vulcano, de las Cheerleaders Asesinas. Como dicen mis parceros, nos pi mañana. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia.